Bueno, aquí estamos y por supuesto con el tema Cuba que va a estar en el centro de la escena, indudablemente. Veremos cómo va el desarrollo de los acontecimientos en el día de hoy. El régimen está en su momento más incómodo, nunca había ocurrido esta cuestión. Ayer veía desde algunas cuentas acá en Argentina, algunas en Mar del Plata, que decían, bueno, mirá, los cubanos, ¿cuándo salimos a ver? Los cubanos llevan 60, 70 años de opresión. Han tenido que llegar a los extremos que nosotros nunca hemos llegado. Miles de cubanos que eligieron subirse a balsas armadas a como fuera. La época o la etapa o el momento de los Marielitos, cuando Castro decidió abrir las prisiones de Cuba y arrojar a cientos de miles que llegaban a la playa de Mariel. Lo que estamos compartiendo para los que están con nosotros en streaming son un pool de imágenes que muestran distintas localidades de Cuba y el volumen de gente en las calles. Ayer en uno de los posts que yo subí, alguien puso, bueno, son 20 o 30, ¿no? Y como riéndose. Hay que decirlo que acá entre nosotros, alrededor nuestro, hay una colección de idiotas importantes que creen que Cuba es algo que se puede admirar. Y digo que hay que ser idiota porque a lo mejor en la década del 60, ¿no? Cuando la intelectualidad latinoamericana, hispana, dado los niveles históricos de enfrentamiento entre España e Inglaterra, entre la cultura hispana y la cultura anglo, luego expresada en términos de poder por Estados Unidos a nivel continental, podían llevar a una cuestión de admiración. Recordemos que las acciones de Fidel Castro, cuando llegó con el reducido grupo que llegó a Cuba en el Granma, que en realidad es un acrónimo del nombre real que tenía el barco, que era Grandmother, ¿no? Cuando llegó en el Granma, allí, Castro luchaba contra un dictador que era socio de la mafia norteamericana, el tema de los hoteles, de los casinos, y se hablaba de la liberación de Cuba para la dignidad y, entre otras cuestiones, para llevar adelante aquella cuestión de dignidad que tenía que ver con la mujer. Una de las consignas de los revolucionarios era: las cubanas no serán más las putas de los norteamericanos. Se transformaron en las putas del que les compraba un jabón o les regalaba el jabón y el shampoo del hotel. Miren, en mediados de los 90, cuando Helio Blas Aurelio Primo Aprilia era intendente de Mar del Plata, hubo un viaje a La Habana, un viaje de hermanamiento. Allí concurrieron representantes de todos los bloques del Consejo Deliberante. Era una historia que merecería, además de ser referida, como haré aquí, ser escrita. Los comentarios en general de los concejales que participaron de esa comitiva que fue con Aprile se soslazaban contando en los cafés de la Manzana de las Sombras sus aventuras sexuales a cambio de un pan de jabón, de un shampoo, de un tocador de cabello. Con posterioridad a ello, me pasa que algunos que son abuelos ya y están los nietos, yo la verdad que no tengo ganas de avergonzar a los chicos por las miserias de estos tipos, siempre me causó una repugnancia extrema todo eso, y con algunos tuve no te digo una discusión, pero un intercambio bastante duro. Ya de por sí, el tipo que recurre de esa manera grotesca al dinero para obtener sexo no es algo que precisamente se merezca mi respeto, aunque, digamos, en definitiva cada uno hará lo que quiera, pero eso era un grotesco. Hay un libro muy interesante, se llama Las Jineteras, porque así fueron llamadas. Es una recopilación de historias de mujeres, en muchos casos con estudios, con muchas que son enfermeras, fisiatras, creo que hasta hay alguna historia de alguna ingeniera, ¿no? Reducidas a con su cuerpo entregarse frente a los turistas extranjeros, mucho canadiense, mucho español, también argentinos, por supuesto. Recién veo un post de Natacha Diz, que vive en Germania, provincia de Buenos Aires, y que es muy activa en las redes, instructora de yoga, runner, qué sé yo. Y dice: estuve una vez 15 días en Cuba y vine devastada de la desolación. Yo soy de los que jamás se me ha pasado por la cabeza, no van a tener un centavo de dólar de mi trabajo y de mi esfuerzo para sostener a este régimen criminal
que espero esté en sus últimas horas. Tiene toda la capacidad de reacción para asesinar a cuanta gente haga falta para mantenerse en el poder, pero cuando estos movimientos empiezan, se puede volver, yo te diría, por más gente que mate, es muy difícil de contener. Veremos, por eso digo, cuál es la evolución de los acontecimientos. Pero quiero ir al caso Bolivia. Absurdamente, el gobierno pretende colocar a Mauricio Macri permanente y sistemáticamente en el centro del ring. Cree que lo necesita como adversario, alimentando la idea de que Macri garantiza la diferenciación que le permitiría, al polarizar, tener una mayor oportunidad electoral. En este esquema no se evitan de nada, de miserables que son, e inventaron una operación en la cual, teóricamente, Argentina habría proveído de elementos que, como dicen entre otros Victoria Donda en su Twitter, llevaron al asesinato y a la violación de las compañeras bolivianas en la resistencia a favor del régimen de Evo Morales. En principio, cuando se ve o se lee el documento, se advierte claramente que ninguno de esos elementos son elementos bélicos per se, sino son elementos de uso corriente en las policías de todo el mundo. Estamos hablando de gases lacrimógenos en general, postas de goma en general, elementos que usan todas las policías del planeta y en particular para aquellos elementos de guardia urbana o efectivos de choque destinados a la protección de lugares. Sobre esto hubo aclaraciones ya, la hizo el ex canciller Faurí, la hizo Patricia Bullrich sobre qué fue lo que pasó y qué fue lo que se hizo. Pero claro, en el redoblar la apuesta, en el querer mantener la ficción para su pequeño y reducido auditorio psicótico, van con esto y dicen, bueno, habría una denuncia internacional, Bolivia haría una denuncia internacional, el papel del canciller, la respuesta del presidente diciendo, bueno, le quiero pedir perdón al pueblo boliviano. Repasemos dos o tres cosas. En primer lugar, la candidatura de Evo Morales era claramente ilegal. Alguien dirá, no, pero pará. Hay un alto comité jurídico electoral que autorizó. No, la Constitución boliviana decía claramente que Morales no podía reelegir. Morales forzó las cosas para ir a una reelección. Esa reelección tuvo que ver con una elección corrupta, totalmente corrupta. Dio con posterioridad a una serie de hechos que llevaron a la presidencia Yanení Áñez, que hay que decir que el régimen boliviano tiene presa en condiciones absolutamente espantosas y degradantes para la condición humana, independientemente de, por supuesto, su condición de mujer. La opereta está terminada, es una opereta que no tiene ningún sentido, pero intentan mantenerla a flote, haciendo todo un acting todos los días en Twitter y demás. Y hay una parte de todo esto que es muy llamativa para mí, que es el estado de ausencia de realidad. Una operación de estas, por ejemplo, liderada por Alberto Fernández, siendo un hombre del staff de Néstor Kirchner, ese Néstor Kirchner al cual él añora, digamos, equiparar en su rol y hasta superar, llevó a una acción fraudulenta, mentirosa y cobarde contra Enrique Olivera, que en ese momento era un adversario importante en la capital federal, en algo que quienes tienen memoria, y si no hay memoria es fácil recurrir al archivo, buscó degradarlo en una elección de recambio legislativo en la capital federal. No es la primera vez que hacen esto. El tema es que tienen la pólvora mojada. Han disparado con los mismos cartuchos demasiadas veces. Y ya ahora estas cosas no es que se caen en días o semanas. Hoy hay un ejercicio de instantaneidad. Además, el propio integrante de la Fuerza Aérea Boliviana, que aparece su firma de registro como recibiendo, dice, no, esa no es mi firma, la firma está falsificada, esto se ha explicado una cantidad de veces. Inclusive vamos a pasar después un testimonio al respecto. Pero no es lo central. ¿Saben qué es lo central? Lo central es volver a entender que este año tenemos una cita con la historia. No porque vamos a aparecer nosotros en algún libro de historia. Simplemente porque tenemos que ser nuestra propia cita con la historia. Tanto en la PASO como en la elección general. En la PASO se van a definir cosas importantes.
En Capital Federal, por lo menos en los universos concentrados de militancia, en los universos concentrados de activistas en las redes, de personas. Cuando hablo de activista hablo de la persona que interesada en la política se expresa en las redes, etc. Está claro que Ricardo López Murphy me parece que le han regalado una baza fenomenal. Es todavía raro cómo se va a conformar, pero todo parece llevar a que va a haber una disputa importante en la provincia de Buenos Aires. Si las cosas no resultan en un triunfo aplastante de la lista que encabezaría Diego Santilli y la que encabeza María Eugenia Vidal en Capital, Horacio Rodríguez Larreta se habrá pegado solo un tiro en el pie. Solo se lo habrá pegado el tiro en el pie. Me llama mucho la atención que la gente exprese el nivel de desconfianza que expresa hacia Facundo Manes, porque suponía que era un star. Algo hay ahí, traccionando en la sociedad que hace tanto ruido. Pero bueno, las cosas van a transcurrir por allí, llegará la hora de la verdad, estaremos frente a la urna y tendremos que tomar decisiones. Recuerdo siempre esa expresión del ingeniero Alzogaray, hombre que fue altamente significativo en casi 3 décadas de la vida política argentina, cuando en su momento y preguntado al respecto de Carlos Saúl Menem dijo: esto es como tomar una cucharada de aceite de ricino, hay que apretarse la nariz y tragarlo de una sola vez. Probablemente algo de lo que tengamos que decidir pase por un aspecto de esas características. Estamos en la 99.9, seguimos en un instante.